Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de su programa Ciudadanos por Honduras. Estamos aquí nuevamente con ustedes para compartir algunas ideas sobre cómo hacer mejor convivencia en nuestras comunidades. Mi nombre es Belsasar Núñez y estoy con ustedes para tratar un tema que nos debería de ocupar todos los días, los 365 días del año, puesto que es un tema que nos está afectando a todos a nivel mundial. Es el tema ambiente, es el tema calentamiento global y todo lo relacionado con eso. Entonces vamos a estar hablando en estos pocos minutos que tenemos, compartiendo con una persona que tiene un expertise en una parte de este asunto sobre el medio ambiente, como le llamamos. Hemos invitado para esta ocasión a la ingeniero Francis Castañeda, que es una persona, un catedrático que trabaja con la UNACIFOR aquí en Ciguatepeque, y ella va a estar compartiéndonos con nosotros algunas ideas y le vamos a estar preguntando y repreguntando sobre algunos elementos concretos, particulares, en que nosotros también podemos ser parte del mejoramiento de esta parte de la convivencia ciudadana. Estimada ingeniero Francis Castañeda, bienvenida a nuestro programa. Es un grato placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. El placer realmente es mío de esta causa, de formar parte de su equipo para esta entrevista que tiene planificada para el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Como ya lo anunciamos, pues la ingeniero pues tiene mucha información sobre este tema, puesto que es una persona que ha trabajado en este expertise, mucho más que nosotros los que vamos a estar monitoreando, o más bien moderando este programa para hacer llegar a ustedes algunas ideas. En general, una de las primeras cosas que queremos es tener un panorama global, aunque la mayor parte de nuestros televidentes sin duda ven otros programas, otros canales, observan programas en el YouTube, en el Google, en los canales de televisión de cobertura nacional, en programas, en lecturas, en revistas, etcétera, etcétera, y de alguna manera tenemos algún tipo de conocimiento. Pero yo quisiera que nos dé así, naturalmente dentro de la limitación de tiempo, un panorama de cómo está la situación en cuanto a este problema que llamamos el calentamiento global. Bien, muchas gracias. De hecho, pues, como bien lo dijo usted, hoy en día, don Bersasal, nadie, si ya tenemos uso de la razón, nadie es desconocedor de saber el fenómeno que actualmente está provocando el calentamiento global. Y pues no es más que esos cambios, los sentimos al salir de nuestras casas, es el cambio de la temperatura que estamos viviendo actualmente, y esto es debido a o como consecuencia de algunas labores que de rutina hoy en día realizamos los seres humanos. ¿Y por qué? Debido a la cantidad. Recuerde que hace como unos 30 años atrás la población mundial era prácticamente el 30% menos de lo que hoy tenemos, y entre más población hay, más recursos se consumen, y el consumir recursos indica que necesitamos de la madre naturaleza, y tantas personas haciendo uso de los recursos naturales conlleva en algún momento a utilizarlos de manera desmedida, y esto pues provoca y va provocando cambios que paulatinamente, porque yo sé que ha sido paulatino, lo del cambio climático no es que lo hemos visto de la noche a la mañana, pero el cambio climático y el calentamiento global nos está afectando. No recuerda si hace 10, 15 años decíamos que el calentamiento global y el cambio climático se hablaba a futuro de este concepto, y es un fenómeno realmente. Entonces, hoy lo estamos viviendo y tenemos que buscar acciones inmediatas, desde las más pequeñas que nosotros podamos hacer desde nuestros hogares hasta las más grandes que se deban implementar a nivel de los países que están industrializados,
porque entre más industrializado está un país, mayores son posiblemente las emisiones, si hablamos de emisiones o si hablamos de diversos factores que puedan provocar el calentamiento global. Entonces, los países industrializados pueden hacer sus acciones, pueden tomar acciones que encaminen tal vez no a la eliminación, porque es mentira que de la noche a la mañana vamos a eliminar, pero podemos aportar a reducir esos niveles de contaminación y esos niveles que provocan que la temperatura aumente y que el calentamiento global se haga a veces más amplio, que nos provoca efectos y que efectos que los estamos sintiendo hoy en día. Y si no hacemos acciones prontas, el día de mañana sí vamos a hablar de un calentamiento global, pero más extremo y que puede repercutir en nuestras futuras generaciones. Bien, hablemos un poquito de algunas cosas, así como acercándonos a entender, comprender mejor algunas de las cosas que las vemos o nos acostumbramos a ellas y de repente no percibimos que estamos colaborando con el calentamiento global, con esta situación que se nos está dando. Que dicho sea de paso, pues naturalmente todos lo experimentamos, pero las nuevas generaciones no se dan cuenta de cómo era hace 50, hace 60 años, porque ellos acaban de nacer, ¿verdad? Yo soy una persona de la tercera edad, nací aquí en Ciguatepeque y yo recuerdo que aquí en Ciguatepeque no hacía calor, aquí hacía frío. Yo me bañaba en el río Huique a las 6 de la mañana, pero me costaba porque el agua estaba fría. Y en la noche calentábamos las sábanas para poder dormir porque hacía frío. Hoy eso no existe. Y el agua del famoso río Huique y la quebradita de Chalantuma ya no existe porque ahora solo es un charco. Si eso es poco, si vamos más allá, hablamos de los grandes efectos que ha tenido el calentamiento global, como por ejemplo esto del virus que estamos sufriendo. Porque a más calentamiento hay, según lo que yo entiendo, lo que yo he leído y visto en la información universal, es que a más calentamiento entonces se desencadenan cantidades, millones de nuevos virus que nos van a venir a afectar la salud. Entonces, ¿cómo nosotros podemos no solamente entender, sino procurar hacer aquello que es necesario hacer y que ya vamos a hablar de aspectos bien prácticos y bien concretos sobre el asunto? Entonces, naturalmente el mundo se va deteriorando por naturaleza, pero a veces pensamos, eso a mí no me importa, o eso a mí no me incumbe, eso es cuestión de la UNACIFOR o del Ministerio del Ambiente o del gobierno. Entonces tenemos que cobrar conciencia de que todos somos responsables. Háblenos un poquito entonces de qué son las cosas específicas que han causado el calentamiento global, incluyendo aquellas cosas que hacemos en la vida diaria. Por favor, ingeniero, gracias. Hablar de esas causas que provocan nuestro calentamiento o el calentamiento que hoy en día estamos viviendo, le diré que me llamó mucho la atención lo que mencionó usted de que hace, ¿cuánto? 40, 50 años, usted se bañaba en el río Huique. Mire que le voy a comentar que el río Huique lo tenemos aún en nuestra ciudad de Ciguatepeque, digo en nuestra ciudad porque a pesar que no soy originaria de Ciguatepeque, pues somos al menos del mismo departamento y ya desde el 2000, exactamente el año 2000, yo me mudé de mi pueblo hacia Ciguatepeque a estudiar en la ESNACIFOR, antes se llamaba ESNACIFOR, Escuela Nacional de Ciencias Forestales, y yo recuerdo factores de los que usted menciona, el tema de la temperatura que antes había. Yo recuerdo que en enero cuando yo llegué sentía un frío tremendo, y lo otro que menciona usted respecto al río Huique, está
todavía el río Huiquén. Si vemos la ciudad de Ciguatepeque, discúlpeme que entre un poquito a esta temática, pero yo sé que podemos tener un tema más adelante en el cual podemos hablar para que de manera localizada podamos conocer nuestra ciudad, podamos conocer qué tenemos en Ciguatepeque de bondades que debemos cuidar y que colateralmente estamos cuidando el medio ambiente. Uno de ellos son todos sus recursos hídricos, todas las fuentes de agua que tiene, que usted mira el río Huique, el que usted mencionó, el río Selan, el río Calan, el río Guaratoro, el río Curán, muchos ríos que atraviesan la ciudad y que podría ser una fuente de unión de toda la ciudad de Ciguatepeque para conservar y proteger estas fuentes de agua. ¿Qué sucede? No solo es que ya no tengan suficiente caudal, suficiente fuerza de agua que se mueva, sino que también lo que hoy arrastran no es solamente esa agua, sino que grandes cantidades de contaminación, grandes cantidades de basura plástica, basura inorgánica. Inorgánica se llama todo aquello que tarda más de un año en degradarse por sí solo. Entonces, todo eso ha contaminado y no solamente es el cambio de la temperatura, sino que también, como lo mencioné como antecedente al principio, la cantidad de personas que hoy hay en Ciguatepeque versus lo que habían hace 20, 30 años, y usted me dirá, señor Núñez, que antes era menos la cantidad de personas. Entonces, habiendo más personas, hay más presión sobre los recursos naturales, más presión sobre el recurso agua, más presión sobre el recurso bosque, más presión sobre el factor suelo en temas de cultivos. Entonces, entre más presión hay una mayor presión de manera globalizada y eso también influye en el calentamiento global. Y llegamos a la pregunta que usted me hacía, ¿cuáles son esas causas que provocan que la temperatura aumente? Porque un sinónimo, para que entendamos claramente y de manera sencilla, de manera no técnica, como nos enseñaron a nosotros, hablar con términos sencillos para que nos entendamos, nos entiendan y nos entendamos y nos sepamos entender, es hablar de que el calentamiento global no es más que esos cambios drásticos que se dan en la temperatura, y ese cambio en la temperatura repercute o se mira en lo que tenemos en nuestro entorno. En ese incremento de temperatura que hace que se pierdan los cultivos. Si se pierden los cultivos, entonces la consecuencia es el hambre, factores extremos como el hambre, como la misma pobreza en nosotros mismos ha provocado que tengamos ese calentamiento global. De hecho, como bien lo mencionó usted al principio del programa, su servidora, soy docente de la UNACIFOR. Y bueno, una de las clases que me llamó mucho la atención que impartí el año pasado es una clase que se llama forestería urbana. ¿Y qué es forestería urbana? Es simple y sencillamente vegetación en una ciudad. Estudiar qué tipo de vegetación podemos tener, estudiar qué árbol realmente me puede ser útil en un espacio abierto en donde hay vehículos transitando, en donde hay mucha vivienda, en donde hay edificios. ¿Y por qué relaciono forestería urbana con el tema del calentamiento global? Porque con las causas que usted menciona, una de las causas es la emisión que tenemos de nuestros automóviles. No nos vayamos niveles tan macros. Vámonos a algo tan sencillo que es como toda la contaminación que genera un vehículo, un solo vehículo. Y haciendo la comparación, solamente para dar un poquito de datos, de cálculos, les decía yo a mis estudiantes que con solo tener 5 árboles en una ciudad está captando la contaminación que puede provocar 124 vehículos, entre 124 a 130 vehículos por árbol. Entonces, yo hago y le hago ver a mis estudiantes que con solo el tema de plantar árboles en la ciudad estamos contrarrestando ese calentamiento que se siente en las ciudades, porque ustedes saben que entre mayor concreto hay, mayor captación de calentamiento de rayos solares hay, y eso después se refracta y se siente por la noche. Por eso a veces hasta ni por la noche podemos sentir una temperatura agradable. Entonces, lo más sencillo que tenemos es nuestros vehículos,
la forma en cómo nosotros provocamos quemas o incendios en nuestros bosques va haciendo que la temperatura incremente. Y otro dato curioso que mencionaba usted, señor Núñez, es el tema de la temperatura, cómo hace que se proliferen los virus. Y le voy a comentar que los virus nos afectan a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Pero también ese incremento de temperatura ha provocado que se haya mayor dispersión de insectos que provocan daño en el ambiente. Por ejemplo, yo sé que no es desconocido de ustedes que se ha hablado mucho del gorgojo descortezador del pino. ¿Y qué sucede? El gorgojo descortezador del pino se activa cuando la temperatura es más elevada. Entonces también el calentamiento global ha venido a repercutir en nuestros bosques, en nuestros pinares de Ciguatepeque, y lo estamos viendo y lo hemos vivido. Bien, ingeniero, déjeme interrumpirle aquí un momentito para que vayamos dividiendo algunos de los elementos concretos en donde nosotros tenemos que tomar conciencia de cómo participar para que haya por lo menos una minimización, un atenuante del calentamiento. No vamos a poder resolver todo el problema, naturalmente. Hay unas situaciones macro que no las podemos manejar nosotros, pero el asunto es cómo nos concienciamos para hacer lo poquito que sí podemos hacer. Déjenme hacer algunas cosas para retomar algunas de las ideas a partir de la información que usted nos ha dado. Por ejemplo, entre menos vehículos utilizamos y andamos a pie o andamos en bicicleta, vamos a colaborar más con el ambiente. Pero en eso hay que reconocer, la población de Honduras, como de otros países subdesarrollados y pobres, es en donde probablemente más colabora, porque en el campo la gente camina, la gente anda en mula, en caballo, en bicicleta, más que en vehículos. Entonces, pero a los que andamos en vehículos, porque yo soy uno de ellos, ¿verdad? Podemos ayudar al ambiente minimizando el uso de nuestro vehículo. Claro, ahorita estamos tan mal que tenemos problemas. Yo, por ejemplo, como soy de la tercera edad, infortunadamente tengo que utilizar mi vehículo porque no hay manera de andar en el transporte público. Pero cuando se abra esa oportunidad, y eso yo lo he hecho de experiencia, yo tengo vehículo desde hace, ¿qué? 45 años o algo por el estilo. Pero yo no lo uso y he viajado en cantidad de pueblos y aldeas, ciudades en todo el país. Y he asumido como mi responsabilidad que utilizar el transporte público para minimizar el uso del vehículo. Bueno, yo sé que eso en la población en general, pues somos bastante, podríamos decir, balanceados, porque la mayor parte aquí en Honduras no tienen vehículos, ¿verdad? Pero hay otra cosa que se puede hacer. Hablando, por ejemplo, de los incendios y de la reforestación. Creo que en estos dos aspectos podríamos hacer algo concreto. Por ejemplo, ¿cómo surgen los incendios forestales? En este tiempo, ahorita, en estos días, mucha gente lo que hace es que, por decir así, voy a utilizar los términos hondureños, chapea el solar o va a preparar la tierra para sembrar y quema. Si en la medida de lo posible que evitemos usar el fuego, allí estaremos colaborando para que haya menos calentamiento global. Yo no soy un experto en el tema, pero he estado leyendo lo de mi ambiente, lo del uso del fuego y eso. Para mí, que las municipalidades deberían de tener ordenanzas municipales que en ciertas temporadas, como por ejemplo los meses de marzo y abril, no debería haber fuegos afuera de las cocinas, por decir así. Debería ser prohibido, pero ¿quién puede monitorear eso? Es altamente difícil, yo lo sé, pero si nos concienciamos a no encender fuegos durante estos meses de mayor calentamiento, estaríamos colaborando. Otra cosa que podríamos hacer, evitar el uso de quema de basuras, las quemas de las basuras.
Muchos de los incendios se inician por la quema de la basura que recogimos de la casa. ¿Qué voy a quemar? Solo estos cartoncitos y estas ramitas. Y ahí se inicia algo que más tarde va a terminar en el bosque. Podemos minimizar eso. Si nos restringiéramos de esas cosas, minimizaríamos un tanto, muy importante, los incendios forestales. Pero la otra cosa que podemos hacer es el trabajo de reforestación. ¿Qué le parece? Y este canal, y aquí pues hay que darle el crédito a don Johan, que ha iniciado este canal, que tiene una audiencia predominantemente evangélica. Me imagino que hay mucha gente no evangélica que lo ve, que lo escucha, pero quiero decir que la mayor parte de la población que nos escucha son de iglesias. ¿Qué tal si cada cristiano, y aquí solo estoy hablando a los evangélicos, pero puedo incluir a los católicos? Imagínense que en este país somos mínimo el 95-96% de la población somos cristianos. Y si hablamos de los creyentes evangélicos, somos alrededor del 40-42%. Y es interesante que si el 42% somos de la población general, somos cristianos, eso puede significar algo así como 3 millones de personas. Póngale que no 3 millones, que en esta época lluviosa pudiéramos sembrar un árbol, solo la mitad de esos 3 millones, estaríamos sembrando 1,5 millones mínimo de árboles, no digamos si nos proponemos, como trato de hacerlo yo, de sembrar al menos 10 árboles cada vez que comienza a llover. Entonces hablemos de cosas bien prácticas. ¿Cómo puede una organización como la UNACIFOR, como el Ministerio de Ambiente, como los que están en el gobierno, ICF, y como las iglesias, como los cristianos, podemos hacer uso de lo que estos recursos que nos proveen las instituciones para poder hacer algo en este tiempo? No nos quedemos solo con la palabra. A ver, denos unas ideas usted, ingeniero. ¿Qué ha visto usted que se hace? ¿En qué hemos tenido algunos éxitos? ¿En qué necesitamos crecer en la cuestión de minimizar este impacto del calentamiento global? Ayúdenos. Bien, gracias. Bueno, usted lo ha dicho todo realmente respecto a las medidas, consideraría yo, mínimas en las que nosotros como personas que de diario andar por la calle podemos tomar una simple decisión, una pequeña decisión, como es plantar. Yo diría, con los números que usted me hace, son bastante grandes respecto a la cantidad de personas que forman parte de una religión o de otra religión. Excelente desde el punto de vista de que estamos, y yo siento que estamos trabajando o podemos iniciar a trabajar con personas que si ya conocen, y mire que yo hago la relación porque quiero hacer la relación de la persona que conoce, que está dentro y que conoce más directamente la palabra de Dios y que puede hablar y que en algún momento relaciona la creación de nuestro planeta, la creación de la Tierra, cómo ha sido, cómo ha evolucionado. Nos podemos sentir como con mayor conciencia, con mayor capacidad de querer aportar a ese nivel de protección, porque prácticamente es protección lo que debemos hacer. Son dos términos, el término de protección, el término de conservación, y podríamos incluir el término de la mitigación. ¿Y cómo podemos mitigar? Pues haciendo justamente esas pequeñas acciones que usted mencionaba. Tratar de evitar lo que son los incendios. Nosotros en general hablamos de incendios forestales, pero con una quema agrícola que se hace, que a veces se debería llamar una quema agrícola controlada, si se va a realizar, porque para las personas que cultivan, en general todas las personas que cultivan, a realizar una quema agrícola es el medio o el método más fácil para poder tener su tierra libre o limpia para poder establecer el cultivo. Sin embargo,
si tenemos un poquito más de concientización y si queremos aportar de manera mínima al cambio climático o al calentamiento global, lo que deberíamos hacer es buscar otros métodos para no quemar. ¿Y cómo puede ser? Pues haciendo la recogida de todos los desperdicios que tenemos en nuestros terrenos y poder hacer pequeños, como labranza mínima, poder hacer esas acumulaciones. Y de hecho, en menos de un año, eso se convierte en materia orgánica y se convierte en fertilizante para nuestros terrenos. Que pudiéramos hacer pequeñas cosas como el no quemar, eso aportaría mucho a reducir el calentamiento global. Lo otro es, yo opinaría, con lo que usted mencionó de la cantidad de personas que son, no sé si recuerdan que la regla o la norma que existe es que por un árbol que una persona corte debe plantar 3. Entonces, yo diría que nos sumáramos a esa regla y poder decir que toda aquella persona o familia que posea un vehículo que tenga la obligación de plantar 3 árboles también. ¿Por qué? Porque los vehículos, y más en nuestro país, realmente sí existe una cantidad enorme de vehículos. ¿Y qué sucede? Son vehículos de modelos del 2000 hacia abajo, hacia los años anteriores. La emisión de los niveles de contaminación son mayores. Entonces, yo diría que podríamos hacer esa campaña de toda aquella familia que posea un vehículo, que se sienta con el compromiso de plantar de 1 a 3 árboles en su entorno, en su comunidad, en su vecindario, en su barrio, y con eso estamos aportando, porque como se los mencioné, así con datos, con cifras tajantes, que como son, un árbol tiene la capacidad de absorber la contaminación de entre 124 a 130 automóviles. Entonces, ya con ello estamos aportando. Pero en este punto, lo importante es no solo adquirir una plantita e irla a plantar, e irla a poner a su sitio, sino que también debemos apadrinar esa plantita, sentirnos los papás de esa plantita, cultivarla, regarla, fuera posible fertilizarla, si fuera posible hacer un programa de manejo, lo que nosotros le llamamos tratamientos silviculturales, que es, por ejemplo, cortarle una ramita para que crezca más bonito, realizarle podas, y ese sería un orgullo para nosotros, para cada quien, cuando ya tuviera ese árbol ya crecido. Esa es mi opinión. Ya tenemos poquito tiempo, solamente tenemos 4 minutos. Entonces vamos a mencionar, para no dejar de mencionar algunas cosas prácticas que podemos seguir pensando en hacer todos los días del año, no solamente en este momento cuando sentimos más el calor del sol. No hemos hablado del efecto que hace esto en la capa de ozono, ¿verdad? Que precisamente es parte de todo el conjunto de elementos que nos causan el calentamiento global. Los rayos del sol nos pasan más directamente, estamos dañando la capa de ozono. Entonces, esto que nos acaba de decir la ingeniero, pues podemos ponerlo en práctica hoy, en estos mismos momentos. Yo solamente quiero dejar ya para cerrar, y aquí pues naturalmente nosotros no tenemos el poder político o económico para el poder, la capacidad, la autoridad como para pedir que se haga esto a la gente, pero sí podemos hacer ciertas actividades que nos ayuden. Más adelante podemos hablar de ciertas actividades que podríamos trabajar a nivel gubernamental, ya sea a nivel de municipalidades. No sé cómo anda eso en términos de los departamentos, de las gobernaciones, pero a nivel de los ministerios podríamos seguir hablando, ingeniero, sobre cosas que podríamos hacer a otro nivel. Pero ahora estamos hablando de cosas muy prácticas que podemos hacer. Pero voy a mencionar una para cerrar, como que necesita un poco de incidencia a nivel gubernamental. En Tegucigalpa, en el año 2017,
congregué, o mejor dicho, organicé someramente un grupo de jóvenes de las iglesias para que hiciéramos reforestación. Y cuando empecé, sin conocer nada, casi nada, bueno, hoy no conozco mucho, pero he estado leyendo, he estado platicando con algunas personas. Lo que les quiero decir es que una de las cosas con que me encontré es que me dice, bueno, pero nosotros como ICF, por ejemplo, viveros particulares pueden proveerles árboles. Pero entonces le digo, ahora tengo el problema de ¿a dónde los voy a sembrar? Y entonces me dice, ese sí es un problema, porque usted no puede ir a sembrar a cualquier lado. Usted mira aquí en Ciguatepeque, cerros, y Ciguatepeque es terrible, es peor, muchísimo peor. Cerros pelados, Bao Lancho, en todas partes del país. Pero usted no puede ir a sembrar ahí porque ya es propiedad privada. Entonces aquí tenemos que hacer un poco de incidencia. Y yo diría esto porque estoy hablando en este primer programa, voy a seguir haciendo un poco de énfasis sobre esto y voy a seguir trabajando en medios a ver qué podemos hacer para decirles a los dueños de propiedades, si usted tiene una propiedad que va más allá de su casa, 1000 varas, 2000 varas, una manzana, 2 manzanas, siembre árboles o permita que lo siembre naturalmente. No podemos violar la propiedad privada, no estoy hablando de eso. Pero hable usted o participe diciendo, en mi propiedad usted puede sembrar árboles. Aquí vemos propiedades en Ciguatepeque, vemos cerros, como dije, que necesitan reforestación, pero yo no puedo ir a sembrar ahí porque ya son propiedad privada. Entonces, si usted conoce a alguien que tiene 5 manzanas, 10 manzanas, 2 manzanas, y que usted ve que hacen falta árboles, busque esas personas. O si usted me está escuchando, diga, estimados compatriotas, sembremos árboles, yo les voy a permitir sembrar en mi propiedad y estaremos haciendo un favor al ambiente, a la tierra, estaremos haciendo un favor a la comunidad porque recibiremos menos posibilidades de enfermedades y eso. Pero ese es un tema más profundo. Y si vamos más allá, a niveles gubernamentales, otra cosa que se quejan los ambientalistas y los que trabajan en este tema es que cuando uno toca las esferas superiores, a lo que topa es que las leyes no les permiten, que hay que cambiar las políticas de administración de la tierra, del bosque. Bueno, necesitamos trabajar mucho en esto. Tal vez una palabra final, ingeniero, para decirnos algo sobre esto. Yo sé, no podemos cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí podemos hacer algo. ¿Y qué podríamos hacer? Y con estas palabras vamos a ir cerrando nuestro programa hoy. Gracias. Gracias. Bueno, pues justamente con acciones pequeñas, como usted lo mencionaba, podemos ir formando parte de ese cambio para tratar de reducir esos niveles de calentamiento que hoy en día estamos viviendo. Y si los terrenos, las propiedades son privadas, y tiene toda la razón cuando dice de la situación legal de los terrenos en nuestro país, pero si tenemos en nuestro entorno, en nuestra vivienda, un espacio en donde plantar un árbol, hagámoslo, que el día de mañana eso pues es beneficio hasta para la familia, y podemos tener conciencia de ir poco a poco sumándonos a esos esfuerzos. Si tenemos que salir, pues podemos, y si podemos caminar, lo podemos hacer, aunque hoy hay tantas restricciones, pero si podemos hacer, formemos parte de ese cambio para que tengamos un planeta mejor. Castañeda, le apreciamos mucho por habernos dado estos aportes. Vamos a hacer varios programas más sobre este tema en lo sucesivo, pero ahorita es un buen momento como para que nosotros tomemos parte en algunas acciones muy concretas, muy prácticas. Si no necesita quemar, no queme. Si necesita tratar la basura, no la queme en un predio abierto donde se puede correr el fuego. Llévela a algún lado o espere hasta que haya unas condiciones en que haya humedad que sea más difícil extender el fuego. Si usted tiene un vehículo y anda siempre en vehículo, vea cuántas veces puede utilizarlo con varias personas en vez de estarlo utilizando todo el tiempo para evitar el calentamiento global. Si usted tiene un predio y hay oportunidad de sembrar allí,
si usted tiene un espacio donde hacer un pequeño vivero de árboles que ayuden a minorar este calentamiento, hagamos algo cada año. Pueden ser frutales inclusive, los árboles no tienen que ser maderables, no tienen que ser pinos o caobas o cedros o robles, pueden ser frutales. El árbol frutal también va a dar las funciones iguales que los otros árboles. Sembremos árboles, mitiguemos el calentamiento evitando las quemas. Hablemos con personas que acostumbran a quemar para que no lo hagan, convenzámoslos y hagamos algunas cosas pequeñas que pueden hacer mucho efecto en ir cambiando la cultura para que nuestro ambiente en el cual vivimos sea mejor. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Acuérdense que Dios es el dueño de la creación y que Él nos pedirá cuentas de la administración que hicimos de esta creación. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.